Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Giancarlos Mercado. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Belén en la República Dominicana. Y en esta hora me gustaría compartir contigo un poco acerca de la buena nueva de Cristo Jesús, el Evangelio. La palabra de Dios dice allá en Hebreo capítulo 9, versículo 27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir o creemos, porque lo hemos recibido de nuestros padres, esa filosofía, esa enseñanza de que el muerto con tierra tiene. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay vida después de la muerte. Hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. Uno se llama el cielo y el otro es el infierno. Y por la gracia de Dios, a través de las Escrituras podemos ver acerca de esto. En Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos habla acerca de Cristo Jesús, acerca de que Él es el único camino. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje de las Escrituras nos muestra tres cosas a través de Cristo Jesús. Primeramente, o de Dios, nos muestra el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia. Una de las cosas que tenemos que entender como ser humano es de que todos somos pecadores. Y nosotros podemos ver eso allá en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vemos que la Biblia nos enseña que nosotros estamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa separado, alejado de Dios. Y simplemente si morimos en esa separación, va a haber un lugar donde vamos a pasar la eternidad por siempre y para siempre, que es el infierno. Por eso Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Y por eso vemos el amor de Dios ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor Él lo ha demostrado a través de entregar al mundo, a la humanidad, a su Hijo unigénito, para que Él muriera por nosotros, derramara su sangre en la cruz del Calvario. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo. Nosotros podemos ver el amor de Dios y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo decidió morir por nosotros, porque nos ama. Y nosotros vemos aquí que la razón por la cual Dios ha dado a su Hijo a este mundo a morir es para que tú y yo no vayamos al infierno. O sea, que hay un infierno y el infierno es real. El infierno es un lugar de tormento y cada persona que va al infierno no tiene la oportunidad de salir del infierno. Y vemos aquí que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. Aquí vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros vayamos al infierno. Por tal razón, Él dio lo único que puede librarnos a nosotros de ir al infierno, que es Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo, se despojó de sí mismo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue abofeteado, fue injuriado, fue maltratado, simplemente para que tú y yo no vayásemos al infierno. Y vemos aquí que dice la palabra de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad de creer en Cristo Jesús para no ir al infierno. Pero no creer como nosotros queremos creer, a mi manera, sino creer conforme a las Escrituras, creer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y una vez que creemos de que Él vino y murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nosotros tenemos que invitarle a Él que venga a nuestro corazón, que nos salve, que nos cambie, que nos redima. Aquí nosotros vemos que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, el amor de Dios ha dado a su Hijo, la misericordia de Dios para que nadie se pierda, y la gracia de Dios mas tenga vida eterna. Aquí nosotros podemos ver que Él nos ofrece lo que no nos merecemos. La vida eterna no la merecemos, pero Él por su gracia la ofrece con el propósito de que tú y yo no vayamos al infierno.
te exhorto, te animo que busque de Cristo Jesús, porque todos pecamos, pero todos necesitamos a un Salvador que es Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra ya en Romanos capítulo 10, versículo 9, que nosotros tenemos que confesarle a Él con nuestra boca. Para poder recibir a Cristo Jesús, primero tenemos que entender nuestra condición pecaminosa. ¿Quiénes somos? Y cuando entendemos quiénes somos, tenemos que entender quién puede librarnos, quién puede salvarnos. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:9 dice más, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es confesar, invitar a Cristo Jesús que venga y more en mi vida, me salve, me ayude a poder conocer de Él. Es mi responsabilidad buscar de Cristo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Ahora yo tengo que creer en Él. Tengo que reconocer mi condición y pedirle a Él que me salve. Porque Él me ama. Y Él no quiere que yo me pierda. Él no quiere que tú te pierdas. El infierno es real. Y cada persona que muere sin Cristo, va a pasar la eternidad por siempre y para siempre en el infierno. Dios te bendiga. Espero que este mensaje te haya servido, haya sido de bendición para ti. Y te pido que si quieres alguna otra información sobre este mensaje, pueda ir a la parte al website debajo de este video y puede encontrar más información de cómo puede acercarte a Cristo y cómo puede conocer más de Él. Dios te bendiga.